¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa Sin Exclusiones. Después de mucho tiempo que hemos tratado de conversar con nuestra invitada de hoy por fin tenemos el gusto de compartir con ella este programa y que tiene que ver con la doctora Zaida Saz, que vamos a hablar un poco de las connotaciones psicológicas, si podemos llamar psicológicas, o connotaciones especiales de lo que se siente, de lo que pasa en general con nuestro ser humano, nuestra sociedad, frente a lo que está ocurriendo en nuestro país en particular. A ver, clarifiquemos un poco los conceptos. Evidentemente, no recuerdo históricamente que se haya dado una situación como la que estamos viviendo en estos momentos, donde hay una incertidumbre total en cuanto a cuál va a ser la proyección de las elecciones, es decir, los candidatos en última instancia. Sabemos, sí, Macri, Cristina, pero no sabemos qué pasa con las otras fuerzas, pero en general hay como una incertidumbre que recién va a comenzar a develarse en agosto con las PASO, una primera aproximación, y después veremos qué es lo que ocurre en general. Pero mientras tanto, en el interín, en el mientras tanto, como decimos, es decir, ¿qué pasa con la sociedad? La gente tiene miedo de no saber qué es lo que va a ocurrir, si puede pasar esto, si llega a tal persona o si llega a tal otra, y esto a su vez puede traer aparejado otros inconvenientes, como puede ser la violencia. Precisamente por eso, por el miedo de que no saber qué pasa, genera violencia, ¿o no? Esquemas, de algún modo, de personalidad que solamente Zaida nos puede clarificar. Gracias por venir. Bueno, es un gusto volver a un lugar que se piensa. En un mundo donde se actúa demasiado, se huye también por todos estos sentimientos que, como vos describiste, también tienen que ver con el miedo, la angustia, porque es un sentimiento muy profundo, la incerteza de qué me va a pasar, qué voy a hacer, de no poder construir el propio proyecto, de ver crecer a los hijos en un mundo que no es el esperado o el deseado, por lo menos. Quizás esto no tenga que ver con los actores de este tiempo solamente. A lo mejor podemos pensar un poco como que el miedo es un sentimiento muy profundo, muy desagradable y que nos acontece a todos los seres vivos, especialmente en este caso hablamos de los seres humanos. Y el miedo es una característica que nos permite adaptarnos a realidades adversas, inesperadas, fortuitas y temidas. Por lo tanto, en sí, el sentimiento, la emoción, esa conmoción que genera el miedo, es adaptativa desde un punto de vista hasta biológico, ¿no? Ahora la neurociencia lo estudia y su influencia a través de la amígdala, del lóbulo frontal, etcétera, etcétera. Pero ponerle una ubicación no quiere decir evitar sentir lo que se siente cuando hay miedo. El miedo deviene cuando dentro de la pluralidad de caminos que podemos tener cada uno, que también es una ilusión, siempre son muy pocos, pero tenemos cierta idea de para dónde vamos. Y la realidad, es decir, el contexto, nos los corrobora o no. ¿Qué pasa cuando nos dicen algo que vamos hacia determinado camino y las acciones nos muestran otra cuestión? Esto tiene un nombre técnico, pero no importa, es un circuito doble banda. Me quedo encerrado en el medio de que no entendí nada. En este camino de contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace, lo que se dice en un discurso se recrea y modifica en el próximo. De la propuesta de un día de 2 páginas y la próxima de 6 y la próxima de ninguna, y de que esto es bueno por acá, y de esta cuestión de escuchar discursos, pero muy abundantes acerca de quienes son los dueños de la verdad, digamos, en un lenguaje común. Pareciera ser que cada discurso es de alguien que sabe. Y eso pega en algo que tiene el ser humano, que es la búsqueda siempre de un caudillo y un salvador y alguien que
defina todas las cosas. Estamos dispuestos a hacer fratría o fraternidad en la medida que aceptamos de que hay solamente un caudillo fuerte, poderoso y aún violento con nosotros. Ese místico que esperamos. ¿Un protector? Un protector, un salvador, un director, el que puede todas las cosas. Por eso este anhelo de la sociedad de alguien que resuelva. Pero eso es misticismo. Puede ser misticismo, pero porque es una atribución a una figura que en realidad está idealizada, que es un padre poderoso, un padre que resuelve, un padre que me va a sacar de esto con una característica, además rápido. Por eso el buen orador político, si detecta, aún sin conocer nada de teoría sobre esto, puede perfectamente llevar a grandes masas, digamos, conducirlas hacia destinos donde no hay certeza de nada, salvo que él va a poder. Y pareciera ser que el ser humano se toma mucho de eso. El problema es que el temor en algunos los paraliza, en otros le genera lo que bien vos dijiste, tanto hastío, tanta desilusión, tanto sentimiento de inequidad, de falta de igualdad, de respeto por tu propio pensar, que se jueguen acciones, y en acciones que pueden ser violentas. Y esas acciones violentas son desde, primero en el hogar, el primer lugar donde transitamos cotidianamente, en los trabajos, hoy en la calle, frente a la Plaza del Congreso. Digamos, se borraron esos límites y ese orden. Entonces, el miedo lleva a replegarme o a conductas que son hostiles también hacia mi entorno, hacia mí, suicidios, hacia el entorno también. Pero a la vez, la salida es el problema, que la búsqueda de querer salir de esa situación es buscando figuras mesiánicas. Por eso esta dualidad, o Pepe o María, y no es así, porque la realidad es múltiple. Y hay infinitas posibilidades de dar respuesta, y a veces son unas y otras son otras, y a veces las propuestas pueden salir bien y a veces no, pero salvo ese anhelo de un caudillo que me salve, un Mesías que me lleve sin esfuerzos y rápido hacia los lugares de mayor calidad de vida. ¿Esto que estamos hablando es aplicable solamente a la Argentina o se da en otras partes del mundo? Porque en última instancia me da la impresión de que el mundo es más previsible que nosotros. Los argentinos por naturaleza somos más imprevisibles. Porque tenemos más que ver, no quiero con esto exagerar, pero es con las características primitivas de sociedades con menos años de civilización, menos dolores como las guerras, no padecimientos humanos, porque se padece siempre, así como se alegra, pero en todas las sociedades esto acontece de distintas maneras. Yo te digo, cuando me hiciste la pregunta pensé en el Brexit. Sí. Pensé, Johnson era, creo, un muchachito que prometía. ¿Dónde está? No, se borró en parte. No sé qué pasó con él, digo. Escuchando esta demanda, que es la demanda más fuerte, que es la demanda emocional, no racional, es una demanda emocional, se dan respuestas y también se definen rutas, caminos, salidas, que no son reales. Por eso esta época, que está muy bien llamada como la época de la posverdad, el relato que se invente y que mejor prenda tiene que ver con lo emocional, con los miedos y las incertezas, o digamos al revés, en positivo, con la necesidad de ciertas certezas para movernos. Necesitamos saber de que mañana nos vamos a levantar para ir a trabajar y preparamos nuestra ropa para tenerla temprano. Necesitamos para todo ciertas certezas, que son ilusiones también, pero que nos dan una previsibilidad mínima necesaria para poder encarar proyectos de vida. Tener hijos, trabajo, la falta de trabajo, no saber si vas a tener o no trabajo. Esto que se habla mucho de la gente más careciente de todo, que no saben si van a dormir en el mismo lugar un día que otro, o si van a comer o no van a comer. ¿Cómo se va esto? Se traduce, y se traduce en una actuación que es
una actuación hacia afuera, cuando no es hacia adentro, punitiva, que siempre es violenta. Así que el resultado de las sociedades violentas viene de esto, de la no previsibilidad, en el orden de lo posible, ojo, porque también la previsión tiene sus limitaciones. No cabe ninguna duda. Y en última instancia, efectivamente, el hombre tiene un poder de adaptación realmente prodigioso. Y yo creo que el argentino tiene un poder de adaptación generalmente espectacular. Siempre me pregunto si el poder de adaptación es lo mejor. En realidad es las dos cosas. Es lo mejor y es lo peor que tiene el hombre. No, por supuesto. Porque por eso se adaptó a las grandes tiranías, a los genocidios. Bueno, el ser humano es capaz de cosas maravillosas y cosas terribles. Pero por eso las sociedades se quedan, porque no se adaptan, pero no proyectan. No pueden. Claro, al adaptarse no proyectás. Entonces ese es el gran problema. Se someten. Exacto. Eso sería se someten. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Yo llamo mecanismos de defensa frente a eso para poder salir. Sí, en principio saber entonces que los miedos son buenos para prevenirnos de males mayores. Yo tengo que mirar el semáforo entendiendo que es una herramienta de la técnica que me habilita a mí a saber que no me va a atropellar un colectivo. Bueno, no en todos los casos, pero esa es la relatividad de todo. Pero también en la medida de que resulta paralizante, invalidante, sé que atenta contra mi propia calidad de vida, mi propia proyección de vida. Pero aquí aparece cuando el entorno ese que vos mencionaste discursivamente también al inicio de esta charla, el entorno es favorecedor de esta parálisis. Sí. Por eso podemos decir que el miedo también es una herramienta estratégica de la política. Es que el hombre vive en sociedad, si no, como decía Aristóteles, sería un dios o una bestia, ¿no? Es tan así que hasta la educación está pautada desde el refuerzo y la sanción. Las normas están basadas en el miedo que generan. Por eso somos una sociedad tan cuestionadora de todo esto. La última pregunta para liberarte, Zaida, es ¿dónde estamos parados entonces? ¿Y cuál es la salida? Quizás estaría aspirando a algún cargo político si tuviera esto, ¿no? Me parece que no puedo decirte cuál es la salida, pero puedo decirte que hay un camino seguro y el camino está en cómo en el momento del temor trabajo cuánto de ese temor es real y cuánto fantasía. Si yo puedo liberar eso, voy a liberar un montón de actitudes, de pensamientos, de construcción, de creatividad virtuosa, que no va a tener que ver ni con la parálisis, ni con el sometimiento que conlleva esto, ni a deidificar figuras que solo son seres humanos, a veces solo con más ambiciones que otros. Gracias por estar. Muy gentil. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Peugeot 208. Afuera hay noche. Reserva tu pasaje en andesonline.com. Andes Líneas Aéreas. Ahora todos pueden volar.
knock, knocks down, would you leverage what your mind says? If your best lost now, would you turn back time? ¡Llegamos! Nuevo SUV Citroën C4 Cactus, la nueva generación SUV. Citroën.